El tema en esta oportunidad se relaciona con nuestra fe, Tenemos momentos donde le creemos todo a Dios y otros momentos donde estamos tan abatidos que nos cuesta creerle a Dios. A veces somos capaces, como dice la Escritura, que con nuestra fe mover montañas, pero otras veces no podemos mover ni un granito de arena. Me he preguntado, cuando yo fallezca, cuando yo ya no esté, cuando me encuentre en la presencia de Dios, ¿qué recordará Dios de mi fe? ¿Qué recordará Dios de mi fe? Y leyendo la carta a los Hebreos, me llamó mucho la atención que hay una manera muy diferente de recordar a los hombres y a las mujeres de fe en la Biblia. Se les recuerda por sus logros en la fe y no por sus fracasos. Un poco como dice el apóstol Pablo, que al final, cuando tengamos que presentarnos delante de Dios, todo será pasado por fuego y aquello que es valioso va a permanecer y lo otro desaparecerá. Es por eso que también se menciona en la Biblia que nuestra fe es probada por fuego. En otras palabras, si resiste, entonces se recuerda. Pero si aquello que hemos hecho y lo hemos hecho no de acuerdo a la voluntad de Dios, dudando, aquello que no hemos alcanzado porque nos faltó esa fe para poder tomarlo, eso al final desaparece. Y me gustaría que pudiéramos ver estos conceptos en un personaje de la Biblia. Pero antes de ello, vamos a leer en Hebreos capítulo 11, en el versículo 1 y 2, y después el versículo 6. Vamos a leer un poco sobre qué es la fe, cómo nos ubicamos, cómo la definimos y para qué nos sirve esta fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En primer lugar, veamos que la fe es definida como lo que se espera, lo que no se ve. Entonces, cuando tenemos fe, cuando tenemos esa convicción, esa certeza de esperar algo, pero algo que no se ve, Si se ve, ya no es fe, porque lo estoy viendo. No puedo decir, creo en ti, que te estoy mirando, pero sí puedo decir, creo en Dios, que no le veo. Entonces, hay fe cuando no vemos algo, pero seguimos creyendo en que Dios va a obrar, en que Dios está allí, que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito. Dice el versículo 2, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, aquellos que le creyeron a Dios son las personas que Dios puede decir, este es un buen testigo. Este me da un buen testimonio. Este tiene un carácter, una personalidad que va acorde conmigo, dice Dios, ¿no? Entonces, delante de Dios y delante de la gente, aquellos que se han mantenido en la fe alcanzaron un buen testimonio. Todo lo contrario sería aquellos que dudaron, renegaron, se olvidaron, aquellos que no creyeron. Entonces, esos no alcanzaron buen testimonio. Y por último, el versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Si tú y yo queremos agradar a Dios, entonces es necesario que nos mantengamos en la fe, creyendo aquello que Él nos mostró.
creyendo en aquello que Él nos ha invitado a hacer, a pesar de que no lo vemos, a pesar de que ya no lo hemos alcanzado. Es cuando Dios te dice, mira, de aquí a un año va a ocurrir esto. Y mientras todo el mundo te dice, vete en otra dirección, tú dices, no, me tengo que quedar acá, ¿sabes por qué? Porque Dios me ha mostrado que de aquí a un año va a ocurrir. Y si yo no estoy, entonces no lo voy a poder recibir. Aunque todos los demás alrededor tuyo no te crean, como no le creyeron a Jesús cuando vino aquí a la tierra. Cuando no entendieron que era su propósito, no entendieron hacia dónde Él iba, pero Él se mantuvo creyendo, se mantuvo creyente. Y eso agradó a Dios. Me gustaría que en esta oportunidad pudiéramos ver estos conceptos en un personaje de la Biblia. Y este personaje es Moisés. Así que vamos a hablar un poquito sobre la fe de Moisés, ¿no? Creemos en aquello que dice la palabra de Dios y nos presenta a un Moisés que divide las aguas del mar, a un Moisés que va a la presencia de Dios para buscar las tablas de la ley, los 10 mandamientos, ¿no? Y Moisés es un personaje realmente fabuloso porque hace grandes obras, ¿no? Grandes acciones que el pueblo de Israel se tiene que inspirar en él, ¿no? Y lo tiene como su gran legislador. Ahora, Moisés también tuvo sus altibajos, pero me llama la atención que en la Biblia estos altibajos de Moisés, cuando se va a resumir o a hablar de la fe de Moisés, ya no se mencionan. Son olvidados y lo único que permanece es aquello que mostró fe, aquello en lo cual Moisés demostró fe, aquello es lo que permanece y por eso se lo recuerda, a pesar de los altibajos que tuvo. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11, verso 24, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hasta allí nomás nuestra lectura. Resumiendo estos versículos, nos mencionan 4 características de la fe de Moisés, donde se mostró en acciones bien concretas, y por esas 4 acciones Moisés es recordado en la carta a los hebreos. Hizo muchas cosas más, pero el autor de la carta a los hebreos creyó que lo más importante de la vida de Moisés fueron estas 4 cosas. Verso 24, por la fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, o sea, hijo de la hija de Faraón sería su nieto, ¿no? Por la fe rehusó ese título, ¿no? Llamarse, ¿no? Prefirió seguir el otro rumbo, porque aceptando este título, entonces tenía que alinearse de acuerdo a lo que era el estilo de vida, la filosofía de vida de lo que era la corte de Faraón. Pero Moisés rehúsa eso y prefiere hacer la voluntad de Dios. Verso 27, por la fe dejó a Egipto. Cuando él tiene un problema allí porque mata a un guardia de Egipto, entonces Moisés tiene que huir y se va, ¿no? Se va lejos y entonces
Egipto tenía guardias por todos lados, lo iban a pillar en cualquier momento, pero él cree que Dios le va a proteger y al final se va, ¿no? Y lo hace por fe, creyendo de que Dios lo va a librar. Por la fe, verso 28, celebró la Pascua, una celebración que nunca antes la había hecho, pero Dios le pidió que hiciera esto y con la sangre del cordero con el cual iba a comer la Pascua, pintó los marcos de la puerta para hacer una señal cuando pasara el ángel destructor y no matara a los hijos primogénitos de los hebreos. Y esto lo hizo por fe, porque nunca vio al ángel cuando estaba pintando el marco de la puerta. Dios le dijo, píntalo y te vas a librar del ángel que va a venir a la noche. No es que estaban mirando al ángel y se puso a pintar. Eso no es fe. Eso no es fe. Fe es cuando hago la acción creyendo lo que Dios me ha dicho, ¿no? Dios dice, va a venir esta noche el ángel, así que pinta el marco de tu puerta. A veces nosotros no entendemos por qué hay cosas que no las alcanzamos, simplemente no las alcanzamos porque como no vemos, no obramos de acuerdo a lo que Dios nos pide que hagamos. Y entonces, claro, Dios nos ha pedido algo, como no lo hemos visto, estamos esperando a ver para poder creer y muchas veces se nos pasan las oportunidades por ello. Y el verso 29 dice, por la fe pasó el mar rojo. Cruzar, atravesar un mar, desde luego que no es nada fácil si no tienes una barca, ¿no? Si estás a pie, ¿no? Y todo el pueblo de Israel iba a cruzar el mar en seco, pero era necesaria la fe de Moisés para poder separar las aguas. Y estas 4 acciones de Moisés le valieron un lugar entre los héroes de la fe en la carta a los Hebreos, allí en el capítulo 11. Y sus resbalones, y sus faltas de fe, y sus caídas, y sus pecados, y aquellos momentos donde Moisés dudó, ¿no aparecen allí? No aparecen allí. ¿Por qué? Porque tenemos toda una vida para demostrar que le creemos a Dios. Pero una vez que nuestra vida se cierra, se apaga, se cierra, se comprime, una vez que dejamos este mundo, una vez que vamos hasta la presencia de Dios, una vez que se cierran todas las puertas de nuestro accionar y ya no somos parte de este mundo, lo único que queda como recuerdo, porque eso es lo que permanece para siempre, tiene que ver con nuestra fe. Por eso la fe en la Biblia es probada por el fuego, y si resiste, entonces se puede hablar de ella, pero si no resiste, se olvida. Por eso la Escritura habla de que nuestras obras, aquellas que han sido fundamentadas en Dios, con fe, inspiradas en Él, hechas de acuerdo a la voluntad de Dios, son las que van a permanecer. Y las otras, que fueron hechas fuera del contexto de la fe, eso se lo lleva el fuego. Eso no permanece. Pero me gustaría, porque muchas veces cuando nosotros vemos a los personajes bíblicos, pensamos de que nacieron héroes, fueron héroes toda su vida en cuanto a la fe y terminaron siendo héroes. Pero en el caso de Moisés no fue así. Moisés tuvo sus resbalones. Moisés tuvo sus metidas de pata, podríamos decir así, ¿no? Donde se equivocó. Pero a pesar de eso, rectificó. Y esto también nos inspira a nosotros. Y vamos a recordar por lo menos 3 momentos de la vida de Moisés donde fueron resbalones en cuanto a su fe. Uno de ellos es cuando Moisés mata al guardia. Moisés mata al guardia. Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 2, versículo 12. Dice, entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.
Moisés había visto que uno de sus compatriotas hebreos estaba siendo maltratado por un guardia egipcio, y entonces cuando aparentemente nadie lo estaba viendo, lo que hace Moisés es que va y lo mata al guardia. ¡Wow! Y él, pensando de que nadie lo había visto, lo entierra en la arena, y al otro día todo el mundo se enteró. Y empezó a correr Moisés porque se tenía que ir, porque lo iban a juzgar y desde luego no iba a salir bien parado, ¿no? Qué mal comienzo de la vida de Moisés en cuanto a su llamamiento, porque Dios lo llama para liberar al pueblo y comienza de esta manera, ¿no? Comienza de esta manera. Y bueno, es un Moisés que todavía le falta experiencia, le falta ese encuentro íntimo con Dios, ese encuentro que al final le va a marcar y le va a decir qué hacer y qué no hacer, ¿no? Allí en Egipto, ¿no? Pero esta manera de comenzar a liberar su pueblo no era la manera que Dios había pensado para Moisés. Un segundo momento en la vida de Moisés, que lo conocemos la mayoría de nosotros, es cuando Moisés se detiene frente al mar. Había logrado sacar al pueblo de Egipto, pero cuando llegan al mar se detienen y no sabe qué hacer. ¿Cuántas veces nosotros nos bloqueamos en cuanto a lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer ahora? No sé, no entiendo. Y es que muchas veces perdemos de vista a ese Dios que nos ha llamado, a ese Dios que nos ha dicho, sal de aquí, pero como dejamos de mirarle a Él, cuando encontramos el obstáculo, empezamos a dudar, nos detenemos. Es muy importante el hecho de seguir mirando a Dios. Lo mismo le pasó al apóstol Pedro, ¿no? Cuando va caminando sobre las aguas. Y dice la Escritura que cuando empieza a mirar las aguas, entonces se hunde. Y le falta la fe. Esa fe que se mantiene mirando a Jesús, esa fe que se mantiene mirando a aquel que me está llamando para ir hacia Él, Vamos a leer en el libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 15 y 16, dice así la Escritura, Éxodo 14, 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Por qué clamas a mí?, le dice Dios a Moisés. El pueblo estaba llorando, quejándose, diciendo, por favor, lamentándose de que se iban a morir ahora ahogados. ¿Para qué nos sacas de Egipto y nos estás llevando ahora al borde del mar y ahora vienen los egipcios del otro lado persiguiéndonos? Vamos a morir ahogados en el mar. No tenemos cómo cruzar. Y Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Había salido bien, sigue avanzando. Y uno dirá, ¿cómo Dios me pide que siga avanzando si hay un obstáculo? La única manera de seguir avanzando en medio de los obstáculos que se nos presentan en esta vida es seguir creyéndole a lo que Dios nos dijo. Si Dios nos dijo, sal de ahí, sigamos avanzando hasta que Él nos diga que nos detengamos. Seguir mirando a Dios, que es aquel que nos ha llamado, aquel que nos está invitando a hacer algo quizás en el ministerio, en el servicio a Él. Cuando vemos el obstáculo tenemos que volver a tener nuestra mirada en Él, recordar aquello que nos pidió y seguir avanzando. Y Dios se lo dice tan clarito, di a los hijos de Israel que marchen y tú, alza, levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Mientras Moisés estaba esperando que Dios dividiera el mar, Dios le dice, tú lo tienes que hacer. Y eso tiene que ver con la fe. Otro momento en la vida de Moisés que recordamos también, y este es uno de los últimos en la vida de Moisés, que lo va a pagar muy caro a este error. Y es cuando Moisés golpea la roca para que salga agua. Vamos a leer el texto de la Escritura. Es un versículo de la Escritura un tanto difícil de comprender porque no entendemos por qué, por esta acción
Dios se enoja con Moisés y dice en la escritura, Números 20:12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Dios cataloga como una falta de fe, de no creerle a Él, cuando Moisés golpea la roca para sacar agua. En una oportunidad, el pueblo pide agua y Dios le dice, golpea la roca y va a salir agua. Y efectivamente, Moisés le hace caso a Dios, le cree y golpea la roca, sale agua. Pero en esta segunda oportunidad, cambia aquí las cosas. Dios parecería ser como que lo que quiere es que Moisés suba de nivel, avance. Y en vez de decirle golpea la roca, le dice háblale a la roca. Tú dile a la roca. Es el concepto que a mí me parece que quiere recalcar el texto. Hablarle. Pero antes era golpear, ahora era hablar, ¿no? Y es como que Dios quiere que Moisés suba de nivel en cuanto a su fe. El agua iba a ser la misma para los hijos de Israel, pero ahora iba a ser un Moisés que podía ver que Dios tenía más poder si le creía a él. Pero Moisés se retrotrae a lo que había hecho antes. Y antes había golpeado la roca. Y Moisés insiste en golpear la roca. Y al final obtiene el agua. Pero Dios dice, no, era eso lo que yo te había pedido. Hay muchas cosas que salen al final. Hay muchas cosas que al final las alcanzamos. Hay muchas cosas que Dios nos ha prometido y al final lo alcanzamos. Pero Dios no ha quedado conforme. No ha quedado agradado. ¿Te acuerdas? Sin fe es imposible agradar a Dios. Le agradamos a Él cuando hacemos como Él quiere que lo hagamos. En el caso de Moisés, por no haber hecho esto le costó la entrada a la tierra prometida. ¿Cuántas veces como creyentes decimos hasta aquí no más? Parece ser que ya no hay más que pueda avanzar en cuanto a la fe. Y Dios te dice, hay un nuevo desafío para ti. Resumiendo, me gustaría que veamos la fe de Moisés en cuanto al aspecto negativo y positivo. Mata al guardia, se detiene frente al mar, golpea la roca, eso es lo negativo. Y la Biblia se olvida de esto y en la carta a los Hebreos resalta lo positivo. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, dejó Egipto, celebró la Pascua, pasó el Mar Rojo y eso es lo que vale para Dios. La fe de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la fe que vale para Dios? Dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando le hemos agradado a Dios en nuestras acciones, eso es lo que Dios guarda en su memoria, en su recuerdo. Dios te recuerda a ti como hijo o hija creyente. Pero en esos momentos en que fallamos en cuanto a nuestra fe, Dios eso lo olvida, lo perdona, lo pasa por alto, porque eso en realidad no vale para nada. Lo que permanece son nuestras acciones de fe. Es por eso que Dios nos invita a esos actos de fe que van a marcar nuestra personalidad y van a marcar también nuestra historia. Y cuando alguien nos recuerde, va a recordar aquellas acciones de fe que tuvimos. Todo aquello que fue desliz, caída, pecado, todo eso se va a olvidar. Porque para eso al final viene el perdón de Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo eso. ¿Y qué es lo que queda cuando Dios limpia todo eso? Lo único que queda son nuestros actos de fe. Dios nos recuerda por nuestros actos de fe. Tenemos una semana por delante. Vivámosla con fe. Practiquemos nuestra fe. Y aquello que Dios nos ha mostrado y que hemos olvidado, recuperémoslo. Y por sobre todas las cosas, cuando veamos un obstáculo en medio del camino, nuevamente dirijamos la mirada hacia arriba. Porque Dios nos está invitando a volver a creer en Él.
Que el Señor te bendiga.